Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estabais así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mis queridos hermanos, queremos compartirles el día de hoy acerca de que cuando vienen las crisis, es cuando a veces nos falta la fe, es cuando a veces dudamos del Señor y olvidamos que Él está con nosotros. Aquí tenemos una historia donde hay una tormenta muy violenta. Era algo real. Pero en esta misma historia vemos cómo el Señor Jesucristo estaba con ellos. Estaba durmiendo. Y vemos cómo Él ejerce autoridad sobre la naturaleza y los elementos naturales. Ahora, los discípulos, aquí vemos que estos discípulos lo primero que hicieron es pasar por alto las palabras que el Señor Jesucristo les dijo al inicio. Aparte, ellos estaban llenos de temor en medio de la tormenta, y estos discípulos empezaron a pensar lo peor, que perecemos, que vamos a morir. Dudaron, les faltó la fe. Y esto es lo que normalmente ocurre cuando vienen las crisis. Ahora, en este momento estamos viviendo una crisis mundial. Una situación que es mundial de la pandemia, ¿sí? Es real, está en todas partes, ¿sí? Entonces, esta es una tormenta real. Ahora, aquí en estos tiempos no podemos olvidar que Dios está con nosotros. Como el Señor Jesucristo en medio de la tormenta descansaba, así Dios está con nosotros, y Dios está en control, y Dios les había dado una palabra: vamos al otro lado. Él está diciendo que es un hecho que va a estar allá. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en medio de esta crisis, Dios está en control. Dios no está en crisis. Dios no está preocupado. Ahora, en este caso nosotros, Dios quiere que en medio de estos tiempos de duda, de temor, de incredulidad, Dios quiere que seamos gente de fe, que tengamos confianza en Dios, ¿sí? Que le creamos a Dios, que no estamos solos, que Él está con nosotros en la barca, ¿sí? Que vamos a salir adelante, ¿sí? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña el día de hoy, porque la palabra nos enseña, pero también nos confronta con la incredulidad que a veces tenemos. Una cosa que sabemos es que es en las crisis que dudamos, es en las crisis que olvidamos las promesas de Dios.
cuando no debía ser, pero nos pasa. Aquí en nuestro texto quisiéramos analizar tres cosas. Primeramente, las tormentas o la tormenta específica de esta historia. Es una tormenta real, es una tormenta muy violenta, por eso se levantaban las olas y anegaba las pequeñas embarcaciones. ¿Qué más vemos aquí en esta historia? Vemos al Señor Jesucristo que estaba en la barca, que estaba con ellos, incluso descansaba, dormía, no le afectaba la tormenta, la crisis. ¿Qué más vemos en esta historia? Bueno, que al final el Señor Jesucristo ejerce autoridad sobre los elementos de la naturaleza y le obedecen, es lo que vemos aquí. ¿Qué más? Otra cosa que aquí vemos es que los discípulos lo primero que hacen es pasan por alto las palabras que el Señor les dio al inicio: vayamos al otro lado. ¿Qué más? Aquí vemos que en medio de la crisis, de la tormenta, estaban llenos de temor. Incluso estaban esperando lo peor, porque dicen, perecemos. Y el Señor más adelante les reprocha su incredulidad. Pues esto es lo que estaba pasando con los discípulos. Ahora, en este tiempo estamos viviendo una crisis mundial que está afectando todas las áreas de la vida. No solamente en un aspecto, sino en todas las áreas se está afectando esta crisis mundial. Ahora, en medio de esta crisis, hay una cosa que tenemos que recordar nosotros los cristianos. Así como el Señor estaba en la barca, en medio de la tormenta con ellos, Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado, Dios no está fuera de la barca en tiempo de crisis. Y así como el Señor Jesucristo estaba descansando, déjeme decirle que Dios no está en crisis, que Dios está en victoria, está en el trono y está en control y tiene autoridad para ejercer poder sobre las cosas, sobre este mundo y sobre la naturaleza. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud nuestra? Porque la palabra de Dios nos enseña y tenemos que ser enseñables, pero también la palabra de Dios nos confronta, también nos corrige, nos reprende la palabra de Dios. Y en esta ocasión nos está enseñando aquí que no podemos dudar, que si nosotros creemos y confiamos en Dios en medio de la crisis, el temor no va a ser parte nuestra, ni la preocupación. También aquí la palabra nos está enseñando que Dios no está ausente y que sus promesas son reales, están vigentes sus promesas. Entonces la palabra aquí nos tiene que llevar a la madurez, nos tiene que llevar a ser gente madura, que podamos nosotros confiar en Dios aún en tiempos de crisis. Aquí la palabra de Dios nos tiene que ayudar a que la fe nos saque del temor y de la preocupación. No se olvide estas promesas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada nos faltará. No significa que no vamos a pasar por crisis, pero Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. También dice otra promesa, otra palabra: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esa es palabra de Dios. Madurez es cuando nosotros le creemos al Señor y nos mantenemos en esa confianza y en esa seguridad en tiempos de crisis. Dice, he aquí yo estaré contigo todos los días. He aquí yo estoy contigo todos los días. Yo supliré todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor tiene palabra y tiene promesas. Él les dijo a los discípulos, vamos al otro lado.
Para Dios no hay cosa difícil, para Dios no hay cosa imposible. Confíe en Dios, créale al Señor, especialmente en tiempos de crisis. Aleluya. Dios le bendiga. Cristo le ama. Gloria a Dios.